¿Te gustaría conocer quién es el actual dueño de todo el sistema global? A continuación, te presentamos a Nathaniel Rothschild, actual heredero de la dinastía más poderosa de todos los siglos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al pendiente de todo nuestro contenido. Nathaniel Philip Rothschild, con apenas 44 años, es el único hijo y heredero de Jacob Rothschild, a quien se le vincula con el personaje del Sr. Burns en Los Simpson, y quien pronto a fallecer cederá todo el imperio de la dinastía a las manos de su hijo. Nathaniel es un financista británico, residente en Suiza actualmente. Es el presidente de JNR Limited, una empresa dedicada a inversiones, que se centra principalmente en los mercados emergentes y en el sector de los metales y la minería. En el año 2000, The Observer publicó que además de la herencia declarada y los 500 millones de libras de los Rothschild, se rumorea que han ocultado una serie de fideicomisos en Suiza y su patrimonio real es de un valor de 4.000 millones de libras. Estuvo casado brevemente con la modelo Annabelle Nilsson, pero se divorciaron, y desde entonces se ha relacionado con artistas como Natalie Portman y Petra Nemcova. Los Rothschild, por si no lo sabías, controlan todo el dinero del mundo, todo el poder político, los alimentos, los medios de comunicación, a excepción, por este momento, de Internet. También dominan la educación, tu forma de vivir e incluso el agua que bebes. Si aún sigues escéptico, con toda esta información te mostraremos los dominios de la familia Rothschild. Actualmente son dueños del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, son los únicos dueños del dólar. Y aunque digan oficialmente que este banco tiene varios dueños, entre ellos los Rockefeller, Morgan, Warburg, estos últimos solo son colaboradores, empleados bajo la tutela de la mano oscura de los Rothschild. Estados Unidos no controla el dinero de su propio país. Verifícalo por ti mismo. La Reserva Federal funge como un banco central. Sin embargo, tiene participación privada, o sea que pertenece a varias personas y familias. Muchos presidentes de Estados Unidos han querido eliminar estas leyes que le conceden a los Rothschild tomar dominio de toda la banca del país, entre ellos Abraham Lincoln, James Garfield, John F. Kennedy, y coincidentemente, todos terminaron de la misma situación. Se habrán preguntado, cuando un país tiene una deuda externa, ¿a quién se le debe? En pocas palabras, a los Rothschild. Todos los países del mundo están en deuda con ellos, pues obviamente son ellos los que prestan el dinero. Son dueños del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. De esta manera controlan toda la economía mundial y son ellos los que deciden cuándo el dinero sube o baja de valor, cuándo desatan crisis financieras y cuándo la economía anda bien. El sistema fue creado por ellos y controlado por ellos. Actualmente son los administradores del oro y dinero del Vaticano. Son dueños del 98% de las petroleras del mundo, ya que manejan la energía del planeta. Es por ello que investigaciones para energías libres han fracasado o han sido canceladas. Son dueños del 100% de las empresas alimenticias, transgénicos y fertilizantes químicos, los cuales han dañado la tierra y el medio ambiente. Te dan el problema y luego te dan la solución a cambio de tu dinero. Son dueños de las grandes cadenas de comunicación. Por eso tal vez no has escuchado nunca de ellos. Los Rothschild nunca se han dado a conocer al mundo, ni se ha escuchado nada malo de ellos, pues desde que nació el telégrafo, el teléfono, la radio, todo ha sido comprado por su familia. En el año 1800 ya se decía que eran dueños de la mitad del mundo. Imagínate a este momento. Tal vez tú estás trabajando en una de sus miles de empresas y aún no lo sabes. Tal vez también estés debiendo una deuda en uno de sus bancos, o mirando un canal de televisión o una película de cine, ya que Hollywood y el mercado de cine pertenece a los Rothschild. Ahora bien, con la pronta entrada de Nathaniel Rothschild, ¿qué nuevo sistema nos impondrán? Estas familias son demasiado grandes para caer, ya que su red global es inmensa. Sin embargo, somos mayoría y todos juntos bien informados, somos invencibles. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? Déjamelo saber en la caja de comentarios.
Si deseas conocer más al respecto, échale un vistazo a nuestros videos y a nuestras redes sociales. El despertar colectivo ya ha comenzado. Sin más por agregar, se despide Farol Reptiliano. Hasta pronto.